Bien, entonces esta es nuestra práctica número 1. Vamos a empezar con esta temática de la biofísica y vamos a ir viendo o analizando las formas de toma de datos con respecto a la teoría que ya se ha visto. Por lo tanto, hoy vamos a ver lo que son los datos antropométricos, no todos, solo algunas, y la forma de producirse errores que corresponden a este campo, ¿sí? Por lo tanto, esto es un tema que es de importancia visibilizar y observar para que ustedes se den cuenta que es posible que podamos cometer errores, ¿sí? Entonces, ustedes están viendo en la pantalla que vamos a hacer la presentación y lo primero que vamos a hacer es una definición o conocer algunos elementos temáticos, como la palabra medir, por ejemplo, que es nada más que una especie de comparación que se debe realizar con diferentes patrones de medidas que ya están preestablecidas y diseñadas y aprobadas a nivel global o internacional en este caso, ¿sí? El hecho de contar con este tipo de posibilidades de relacionamiento de una forma de mensurar o apreciar la información está en condiciones de poder manejarse de acuerdo al criterio. Y en este caso el sistema internacional es la que vamos a manejar para poder entender esta dinámica, ¿okay? Hay otro concepto importante también que es la palabra apreciación. Es otra forma de hacer una escala para poder lograr una forma de leer una información que nos dé las posibilidades de entender lo que estamos haciendo. Es hacer una apreciación cercana a posibles errores que podemos realizar, ¿sí? Entonces, ese contexto lo vamos a manejar para poder entender lo que es la apreciación. Normalmente, todas las magnitudes tienen su sistema de apreciación de unidades de medidas. Para entender este campo, por ejemplo, si hablamos de distancia, vamos a encontrar de que la forma de hacer esta apreciación tiene que hacerse con los datos que se tienen dentro del sistema, con las unidades básicas que se manejan. Por ejemplo, vamos a hablar de distancia, podemos agarrar cualquiera de las partes de la medición. Acá podemos poner 20-10 o 30-20, que vaya a ser consecutivo de acuerdo al parámetro que estamos tomando. Y las unidades de división son aquellas que permiten desde la unidad 10, por ejemplo, hasta el 20, son 20 divisiones que existen. Por lo tanto, eso nos va a dar la apreciación de más o menos un grado de error que se puede cometer. En cuestión del tiempo, también tenemos una forma de hacer lo mismo, ¿no? Tenemos 2 segundos con respecto a 1 segundo y las unidades de medición también son de a 10 y nos va a permitir dar más o menos 0.1 segundos como medida de apreciación. Entonces, todas las magnitudes tienen posibilidades de hacer estas mediciones, ¿sí? O estas apreciaciones para entender ese concepto de lo que debemos hablar, las mediciones, ¿sí? Bien, también dentro del concepto general hemos visto, o se ha visto en las teorías también, de que podemos tener dos ámbitos de mediciones, las directas y las indirectas. Teóricamente, las directas son aquellas que asumimos de forma personal para tomar datos, uno mismo, ¿ya? Entonces, esta forma de visibilizar una información va a estar en presencia de uno mismo, ¿sí? De constatar de que existe ese dato y que una persona como profesional mismo, médico, fisioterapeuta, odontólogo, puede asumir que está tomando bien esos datos.
Pero también existen las medidas indirectas, aquellas que precisan de cálculos. Estos cálculos son importantes porque permiten establecer criterios de validez cuando necesitamos conocerla en este caso. Pero esos cálculos tienen que venir de los datos directos. Estos datos directos son importantísimas y nos van a dar referencias de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, estos datos indirectos son calculados, en otras palabras. Bien, cuando hablamos de las mediciones, obviamente va a haber un momento en el que se va a generar una conceptualización integral de verificar qué es lo que debemos de entender de estas medidas. Lo primero que debemos de entender es que cuando se hacen tomas de datos, es posible que existan errores. ¿Cómo qué? Por ejemplo, es aquella situación en la que un estudiante o profesional o asistente dentro del ámbito de la salud solicite que todos o un grupo de personas realicen las mediciones a los pacientes, ¿sí? Entonces, esto puede llegar a generar posibles errores que podemos visibilizarlo para poder entenderla. Pero esta forma de tomar datos se vuelve compleja cuando necesitamos entender la dinámica de la investigación. Entonces, si analizamos un poco ese contexto, pues van a salir preguntas: ¿cuándo es correcto un valor, un dato, una información como tal? Y de tal forma que podamos permitirnos hacer un análisis de errores de ese concepto de toma de datos. Eso lo vamos a realizar el día de hoy, pero de forma virtual, porque esto debería de hacerse de forma práctica. ¿Cómo es que se hace de forma práctica? Normalmente en el aula se pueden agrupar grupos de 6 personas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de estudiantes que existen en el aula, y esto nos va a permitir generar condiciones para poder entender la dinámica de toma de datos. ¿Cómo es que esto sucede? Cada grupo debe tener por lo menos 2 a 3 medidas de medición. En este caso se les solicita que tengan cintas antropométricas, ¿sí? Para poder tomar o las fitas métricas que normalmente ustedes lo manejan, o las cintas métricas para los que son de habla hispana. Estas cintas métricas o fitas métricas normalmente se las adhiere a la pared para hacer la toma de datos, pero si observamos que la cinta métrica, la mayoría tienen 150 centímetros. Muy poca gente mide por debajo de ese valor, ¿sí? Son muy escasos, ¿no? Habrán 2 o 3 personas. Pero el resto están por encima de 150. Por lo tanto, lo que hacemos es marcar del nivel del piso 50 centímetros y a partir de ahí se coloca la cinta métrica para que esos 150 se convierta en 200, ¿no? 150 más 50 serían 200. En ese margen de información o de datos o de medida van a existir la mayoría de los estudiantes, porque nadie mide por encima de 200 centímetros, son escasísimos ya también. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esa es la operación. Pero si se cuenta con un flexo, con una cinta métrica que tenga 3, 5, 10, 15 metros, entonces no precisamos agarrar esos 50 centímetros del nivel del piso para marcar, ¿sí? Ya directamente podemos tomar los datos. Estos datos se registran en una planilla, que es una tabla, donde se va a registrar los datos de los compañeros, cada uno de ustedes. Las 6 personas deben tomar datos a sus compañeros.
Y cada uno de ellos lo tiene que hacer de forma independiente. O sea que, como son 6, cada uno va a tener que medir a 5. Y esto lo hace de forma privada o secreto, sin socializar la información que estás registrando. ¿Por qué? Para evidenciar si el sistema de errores que estamos intentando verificar. Si hay errores, eso significa que la práctica ha sido llevada adecuadamente. Pero si no hay errores en la toma de datos, en el grupo de 6 estudiantes, significa que los datos fueron copiados. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, si no hay errores, significa que ha sido copiada. Bien, por lo tanto, la instrucción es de que todos deben tomar datos a sus compañeros. Si el primer estudiante toma a los otros 5, el estudiante 2 debe tomar a los otros 5, el estudiante 3 a los otros 5, el estudiante 4 a los 2, al resto de los estudiantes y el estudiante 5 al resto del grupo también. Cada uno debe tomar datos, esa es la premisa importantísima de esta práctica. Por lo tanto, ahí se espera que quien esté tomando datos está cumpliendo la función de un profesional y quien está haciéndose tomar datos cumple la función de un paciente. ¿Sí? Entonces, el paciente va a hacerse tomar datos y el que toma se convierte en profesional, vamos a suponer que es médico, ¿ok? Entonces, ese es el rol que se debe cumplir. Y de eso, esos datos, una vez que se llena la planilla 1, se debe pasar a la planilla 2, pero de forma especial. Una vez que se termina, normalmente se hace una mesa redonda y el docente ahí explica cómo es que debe procederse con la planilla número 2. En esta planilla número 2, pues es lo que se va a trabajar y visibilizar el error en la toma de datos. Bien, por lo tanto, esos datos, esa información que se vaya marcando con respecto a las diferencias que pueden existir en la toma de datos de un estudiante o a otro estudiante con respecto a los datos que se registran de sus compañeros, se debe tener mucho cuidado para no estar mezclando unidades. Mucha gente confunde fácilmente la toma de datos de metros a centímetros. Si vamos a tomar datos en metros, todo el resto de la información debe ser trabajada en metros. Pero si vamos a trabajar en centímetros, todo debe trabajarse en centímetros. No puede mezclarse, no puede mixturarse. No podemos hablar en un lado en metros y en otro lado en centímetros. ¿Sí? Hay que diferenciar esa información. Lo mismo cuando hablamos de peso. ¿Sí? Si hablamos en kilogramos, todo debe ser en kilogramos. Si hablamos en gramos, debe ser en gramos. Si hablamos en miligramos, todo debe ser en miligramos. Esa situación pues va a permitir tener una buena referencia. He estado recibiendo algunas llamadas o mensajes indicando de que, pero si yo mido 1,67, por decir, ¿cómo voy a sumar 50? ¿No? Entonces, está mixturando dos unidades diferentes, metros con centímetros. No puede sumarle a metros los centímetros, ¿no? Porque va a ser, si era 1,67, van a ser ahora 51,67. ¿Sí? Entonces, eso no puede darse. Entonces, hay que saber manejar eso, ¿sí? Entonces, cualquier consulta con respecto a la toma de datos, siempre se debe tomar en cuenta esos dos criterios, o ese criterio que debe validarse para solo manejar una única forma de toma de datos. Bien, y el docente está para guiar en ese contexto para que no cometan los errores. ¿Cómo es que se hace el marcado?
Seguramente ustedes han hecho este ejercicio y con la explicación que se tenía tanto en el grupo WhatsApp como en la plataforma, ustedes han tenido que pegar su cinta métrica en la pared, pero del nivel del piso, 50 centímetros, y a partir de ahí, de la unidad 0 que tiene la fita métrica hacia arriba, ¿sí? Hasta que llegue hasta 150. Y cualquier miembro de la familia podía ir registrando esas 5 informaciones que se necesitan. A la altura de la cabeza, que es la altura de la persona o del estudiante. El número 2 es la altura de la quijada o queso. A nivel de los hombros, a nivel del codo y en la punta de mano. Son 5 datos que se deben registrar. Y eso imagino que lo han realizado y lo vamos a revisar hoy cómo es que se ha hecho esa toma de datos. ¿Sí? Entonces, esos 50 se deben adicionar porque tenemos un valor acá que ya está estandarizada o tipificada como 50 y a partir de aquí está con valores, por decir, si está, digamos, a la altura de 25 más 50 van a ser 75 y ese 75 es el valor que se debe registrar. La suma, 50 más 25 y así sucesivamente. Si fuese acá 75 más 50 es simplemente sumar, ¿cierto? Entonces, y así es como deberían haber procedido para el registro de datos que se les ha solicitado. Obviamente que no todos han visto el mensaje, creo que no leen el WhatsApp o ni entran a la plataforma para ver qué hay de tarea para poder hacer antes de la clase, ¿no? Entonces, de todos modos, vamos a ver qué ha sucedido. Bien, esos datos se los registra acá. Los datos, como es un grupo, son grupos de 6, entonces en esta planilla 1 o en la tabla 1, el estudiante que está tomando datos no puede registrar aquí su información. ¿Por qué? Porque esto es de sus pacientes, vamos a indicar. Son 6 en el grupo, uno es el profesional y los otros son pacientes. Son 5 pacientes. Entonces, al paciente 1, 2, 3, 4, 5 los va a registrar la altura total, a la altura del mentón, a la altura del hombro, a la altura del codo y a la punta de mano. Y a cada uno de ellos va a ser. Y así cada uno de los miembros del grupo debe llenar en su propia planilla, en su propia tabla, la información de todos sus compañeros, de forma independiente, sin que el estudiante 1 le diga cuánto le midió al estudiante 3. Yo he medido 167, entonces el 1 registra 167. Eso ya es un grave error porque no va a permitirme visibilizar el error que debe existir en la toma de datos. Todos en secreto deben registrar sin que nadie deba copiar datos de la toma de datos que se ha hecho de sus compañeros para agilizar o apresurar la práctica. Porque mucha gente a veces tiene prisa en salir a no sé dónde, porque a veces resulta eso, tienen demasiada prisa por ir a algún lado y no estar en el pleno proceso de estar entendiendo lo que debe hacerse, ¿no? Entonces, ese detalle siempre estoy pendiente de que deba cumplirse, ¿sí? Si por casualidad veo que todos los estudiantes tienen el mismo dato, es práctica no realizada. No se ha cumplido con la instrucción, la gente no ha entendido o no ha querido o simplemente deben tener otras cosas más importantes. Bien, la planilla 2 es otro detalle importante que se debe hacer. ¿Qué se hace para eso? Se reúne la gente del grupo en una mesa redonda donde todos han registrado datos de sus compañeros. Por lo tanto, al primer estudiante le van a decir cuáles han sido las medidas que le han tomado a esta persona. ¿Sí? Entonces, este estudiante le está dictando cuántos son los datos que se le ha registrado, lo que él ha registrado de esta persona. Lo que esta persona ha registrado de él también le va a dictar.
este estudiante le va a dictar cuánto le midió a esta persona. Y así cada uno de ellos proporciona la información de lo que les registraron a este estudiante, porque cada uno de los que están aquí alrededor le han registrado a esta persona. Entonces todos van a darle o proporcionarle la información que han registrado de este estudiante. Y así van a cambiar de lugar y este estudiante se va a sentar y este se va a parar y le van a dar todo el mundo la misma información. O sea, cuánto le tomaron a este estudiante y también. Entre todos le van a proporcionar qué medidas les registraron al estudiante. Y así todos deben tener su planilla. La planilla 2 es personal. En la planilla 1, uno ha registrado a todos sus compañeros. En la planilla 2 debe estar registrado los datos del propio estudiante. O sea, si 5 personas me han tomado datos, los 5 datos de las 5 personas me tienen que proporcionar cuánto de medidas me han registrado. Y eso yo lo debo tener para una tabla especial propio mío, para que yo entienda cuáles son las medidas que me han registrado todos estos profesionales. En este momento, cuando me han tomado datos, por decir, ella ha sido mi profesional, el médico, el asistente, el enfermero o la enfermera que me ha tomado los datos. El otro, lo mismo. Todos han cumplido la función de tomarme medidas y me deben dar o dictar o proporcionarme para que yo registre en la planilla número 2. Esa planilla número 2 es esta, donde se tiene también el mismo formato de datos y aquí se registra quién me ha tomado los datos. Vamos a suponer que María me ha tomado los datos y la altura tanto me ha registrado, mentón, hombro, codo y punta de mano. Mario ha registrado mis datos y me está dictando lo que me corresponde a mí. Y el estudiante Brenda me ha registrado y me está dando mis datos que ella ha tomado de mi persona. Y así, los 5 personas que lograron registrarme mis datos, voy a reunirlos acá, para que sea mío. Esas son las medidas directas que han sido tomadas por estas personas y son 5. Si hubiesen más, sería mucho mejor para poder entender la dinámica de errores, ¿sí? Entonces, en esta tabla es donde el estudiante debe proveerse de todas aquellas informaciones que han sido registrados por otros. Estos datos personales que han sido tomados por otros. Esas son las medidas directas. Y por lo tanto, como son medidas directas, ahora vamos a poder trabajar con las medidas indirectas. Necesitamos conocer el tamaño del cráneo, o sea, cuánto mide de altura, el tamaño del cuello o pescozo, ¿sí? Cuánto mide el cuello, la altura del cuello, cuánto será el tamaño del brazo y cuál será el tamaño del antebrazo, incluido la mano, ¿sí? Hasta la punta de la mano. Entonces, esa información la vamos a sacar en este contexto en la práctica que vamos a realizar ahora, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna consulta o todo se ha entendido correctamente? Doctor, buenos Alison. días. Eh, a lo que le entendí, tenemos que medirnos, tenemos que hacer la práctica midiendo a nuestros compañeros, pero ¿cómo hacemos ahora que no los tenemos cerca? Me imagino que de todas formas yo me voy a medir, me voy a hacer medir y voy a pasar mi dato. Entonces, sí o sí, todos vamos a tener el mismo dato. Sí. En realidad, Por ahora que estamos virtual, ¿no? Lo que pienso. sí está bien, Alison. Lo que les he proporcionado como un enlace para que metan sus datos que ustedes pueden haber registrado, seguramente lo han hecho ustedes o alguien les ha ayudado a medir. Esos datos deben estar en la tabla que yo les he proporcionado para que puedan introducir esos datos. Y con esos datos vamos a trabajar de forma virtual. Pero lo que yo les estoy explicando es lo que podía haber sucedido en el aula presencial, ¿sí? Y eso es la forma correcta con la cual todos deberían de proceder a trabajar, ¿sí? Pero Está bien, doctor. para Gracias. que, para Trabajamos que un se día. entienda cómo debe conseguirse el análisis de error, ¿sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo?
porque es importante que participen y se saquen dudas, porque después veo en otros lugares donde se van preguntando, ¿y cómo era la tarea? ¿Y cómo era esto? ¿Quién ha entendido esta parte? Yo no logré comprender. Esas cosas es ahora, no es después. Doctor, Preguntas, dime. ¿qué pasa con personas que no tenemos fita métrica en casa, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer? Es imposible que no haya una fita métrica en casa. Siempre hay. Papá, mamá, la hermana mayor, siempre manejan, porque ese es un material de costura. A alguien siempre le gusta medir, ¿no? Si no tiene, tiene una regla. Esa regla lo puede manejar haciendo las divisiones en un material cualquiera y hacer sus propias mediciones. Hay muchas formas, depende de la iniciativa de hacer. Solo tiene que marcar en centímetros y encontrar por lo menos el punto medio del medio centímetro para cada una de las unidades. Y con eso, pues, lograr la información correspondiente. ¿Sí? Entonces, Doctor. dime, Alain, primero estaba José. Doctor, una pregunta rápida. ¿Los grupos va a ser de acuerdo al listado de la tabla que nos proporciona usted? O sea, los primeros 5 van a ser un grupo, los siguientes 5 van a ser otro grupo, ¿o usted va a definir los grupos? No, Aileen, ¿se relaciona con lo mismo? No, doctor. Ya, voy a explicarle a José. José, lo que acabo de explicar es lo que debería de hacerse en aula presencial. En virtual vamos a hacer de otra manera, ¿ya? Pero para que sepan de que en algún momento ustedes en aula presencial o en alguna práctica que quisieran hacer análisis de error de la toma de datos, entonces el procedimiento que acabo de explicarles es lo que es correcto. Es así como debería de trabajar. Ahora en este momento no podemos hacer uno. No todos tienen habilitados sus correos electrónicos. Estoy viendo, por ejemplo, que cuando ingresan al aula, tengo que dar a permitirles ingresar. ¿Sí? Si ya estuviera bien habilitados sus correos, han usado y han mandado mensajes y todas esas cosas, no debería de estar viendo de yo estar aceptando que entren o no al aula. ¿Sí? Entonces vamos a verificar también cuánta gente se ha registrado ya en la lista oficial que he solicitado. Si están ya en esa lista oficial, ya deberían estar validados todos sus correos. Si pudiera tener validados ya a todos los estudiantes ahí, con Google, para poder trabajar en una sala de chat, entonces podría hacer el ejercicio en grupos y organizarles en grupos. Pero no lo voy a poder hacer porque no todos están, ¿sí? Son 40 estudiantes y no estamos ni siquiera... estamos un poco más de la mitad, ¿sí? Entonces todos están confiando en que después lo van a ver en el video y de ahí van a sacar la información. También está en las posibilidades de que se haga de forma asincrónica. Aileen. Bueno, doctor, es sobre la práctica de ayer que usted nos mandó. Es que no comprendí. ¿Era sobre los datos de nosotros o sobre de la foto que envió? Usted tenía que meter sus datos. Les he dado una imagen para que vean cómo es que deberían de proceder para su toma de datos, ¿sí? Ahí estoy diciendo que la cinta métrica tiene 150 centímetros y usted no creo que mida por debajo de 150. Por lo tanto, hay que incrementar 50 centímetros más para que más estos 50 más los 150 sean 200, o sea, llegaría más o menos aquí arriba. Entonces, eso, al marcar, tendrían que meter sus datos, ¿sí? Por ejemplo, ya he explicado esto. Si en la fita métrica, después de los 50, se va marcando desde 0 hasta 150 y la altura de la punta de mano dice 25. Entonces, 25 más 50, ese va a ser la altura del nivel del piso hasta la punta de mano, el real, ¿sí? Sí, debían ser. Y después 50 acá, dependiendo cuánto se esté marcando,
el valor de acá más los 50 y va a dar el valor para cada punto que está marcado ahí. ¿Está bien, Aileen? Sí, doctor. Es que yo pensé que era de la foto. Es que como yo vivo sola, no tengo nadie que me pueda medir. Podía agarrar un lápiz y marcar con su otra mano en la dirección correspondiente. También, ¿cierto? Sí, doctor. Gracias. Bien, avanzaremos, porque si no, no va a alcanzarnos la hora, ¿ya? Cualquier otra duda va a ir clarificándose a medida que hagamos esto. Ahora voy a compartirles, para que ustedes puedan ver la información que corresponde a cómo es que se trabaja en aula presencial, ¿sí? Vamos a ir trabajando con eso. Voy a mostrarles este archivo que ya al inicio de clase les he dicho que vayan descargando, ¿sí? Esto es un grupo que han trabajado en la toma de datos. Es un grupo de anteriores semestres en lo que los estudiantes fueron marcando. Entonces, el estudiante 1, en este caso es el 1F, ha registrado los datos de sus compañeros del 2A, del 3B, del 4C, 5D, 6E. Estos son, vamos a suponer que son sus matrículas, ¿sí? Entonces, en ningún momento el estudiante ha marcado sus propios datos. Entonces, el siguiente estudiante, el 2A, que también está en este grupo, entonces va a registrar datos de todos sus compañeros de grupo. Son 6 en el grupo. Entonces, solo va a registrar de 5, menos de él. Entonces, va a registrar de su compañero 1F, 3B, 4C, 5D, 6E. Pero no va a estar sus datos que él, porque no puede autorregistrarse en el aula, en este caso, en aula presencial, ¿sí? Entonces, ha tomado datos de altura, altura total, altura a nivel del mentón, altura de hombro, altura del codo, altura de la punta de mano. Entonces, todos los datos de todos sus compañeros que él personalmente les ha tomado medidas. Y así sucesivamente, cada uno del grupo va registrando los datos a sus compañeros, ¿sí? Esa toma de datos es importante porque después de eso tiene que socializarse para que se centralice la información para todos, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio de ver cómo es que queda esto, ¿sí? Voy a permitirme esto dividir. Esto también lo pueden hacer ustedes. Se van a donde dice vista, ¿ya? Buscan vista y hay una opción que dice dividir. En esa opción dividir, le hacen clic y se va a dividir en 2 pantallas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero el estudiante, en la planilla número 2, debo registrar o deben registrarse los datos de todos los estudiantes que le han tomado datos a esta persona, al estudiante 1F. Entonces, ¿quiénes le han tomado datos? El estudiante 2A, 3B, 4C, 5D y 6E. Entonces, vamos a ir buscando el estudiante 2A. Aquí está el estudiante 2A. Y le ha tomado datos al 1F. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar toda esta información, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Listo, ese es el dato. Ahora, a este estudiante también le ha tomado el 3B. Vamos a buscar al 3B y aquí está su información. Los vamos a copiar, los datos que le han registrado y lo vamos a trasladar donde corresponde. Después el 4C también le ha registrado. El 4C, aquí está. Copiamos toda la información que ha tomado y lo trasladamos acá. ¿Sí? Entonces esto, ustedes, bueno, se está centralizando los datos personales. El 5D también le ha tomado datos. Vamos a sacar la información, copiar y pegar. ¿Sí? Bien. Y el último estudiante del grupo que le ha tomado a la persona es 6E. Entonces, el 6E la ha registrado al 1F. Entonces, tomamos los datos del 1F, copiamos y se lo pegamos donde corresponde. Bien, en esta tabla
ya están registrados todos los datos que le han registrado al estudiante 1F. ¿Sí? Aquí están los datos que le han registrado al 1F. Entonces, esa información, ustedes, voy a quitarle esta división de pantallas para que podamos verlo así. Okay. Bien, entonces, ¿qué está sucediendo? Acá el estudiante, después se han hecho una mesa redonda y al estudiante 1F le han tomado sus datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la mesa redonda? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la imagen de la mesa redonda o no? Sí, doctor. Bien, entonces en la imagen de la mesa redonda voy a proporcionarlo acá a un costado. ¿Ahí están viendo la imagen? Sí, doctor, se ve. Bien, por lo tanto, este estudiante que está ahí, ¿sí? Vamos a suponer que es el 1F. Entonces, todos los que le han tomado medidas al 1F le están proporcionando la información de cuánto le han medido al 1F. Entonces, cada uno de los estudiantes le han ido proporcionando cuánto de medidas le han tomado. Entonces, y aquí está la información. ¿Sí? Entonces, aquí se va registrando lo que ella tomó a este estudiante, lo que él ha tomado de este estudiante, lo que ella tomó de este estudiante, y así. Entonces, los 5 estudiantes le dan toda la información de los datos que le han registrado a este estudiante. Bien, ahora sí. Ustedes han metido como 1, 2, 3, 4, porque en la imagen que estaba decía 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Eso lo voy a cambiar para que ustedes me entiendan, para que veamos las medidas indirectas. Estos son datos medidos de forma directa, porque cada uno de estos tomó de forma directa estos datos. Por lo tanto, son medidas directas. Entonces, el estudiante 1F tiene a 5 profesionales que le han tomado medidas, y eso vamos a utilizar. Entonces, esto lo voy a cambiar con letras, ¿ya? Para que podamos entendernos. Esto va a ser el A, este va a ser el B, este va a ser el C, este va a ser el D y este va a ser el E. ¿Sí? Doctor, ¿Qué tal? permiso, por favor. Adelante. ¿Debemos seguir editándonos nuestra hoja así como estás haciendo en la tuya? No, necesito que me presten atención porque después el resto ustedes van a hacer. Así es. Si no me está entendiendo, no va a poder hacer. ¿Ya? Esto yo lo estoy haciendo como ejemplo. ¿Ok? ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, para conocer el tamaño del cráneo, necesito 2 valores. Necesito conocer el A y el B. ¿Qué es el A? La altura total de la persona y la altura a nivel del mentón. Ahora voy a quitar esta imagen y voy a buscar la imagen de la estudiante que hemos tomado medidas. Permítanme un rato y aquí vamos a pasar la imagen. Bien, está aquí la imagen. Lo voy a jalar un poquito para que sea más grande. Bien, por lo tanto, tengo la altura de la persona menos la altura a nivel del mentón. Entonces, esto se convierte en A, B, C, D y E. ¿Sí? Entonces, esto va a ser de una forma sencilla, que lo vamos a hacer shift igual. Voy a agarrar este valor y lo voy a restar menos el valor que está registrado acá. Entonces, ese va a ser el del tamaño del cráneo que tiene el estudiante 1F, según el dato que ha registrado el estudiante 2A. ¿Sí? Lo mismo para este dato. Voy a agarrar B y C. Entonces, tengo el valor de B menos el valor de C, que es la altura del hombro, y me va a dar el tamaño del pescozo o cuello, ¿sí? Lo mismo para el brazo, cuánto de tamaño de brazo tiene este estudiante, lo voy a calcular, entonces voy a tener la altura de los hombros, menos la altura del D, que es esto, ¿sí? Bien, y el último dato es el antebrazo, o sea, del 4 al 5, entonces va a ser el D menos el
la altura de la punta de mano. Y ya tengo la información. Entonces, lo único que voy a hacer es marcar todo esto y me voy a la parte derecha de los recuadros y lo jalo hasta abajo y me va a calcular de forma automática los valores que tiene acá. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera sacar un promedio, que normalmente pido que saquen un promedio para conocer el valor real, es que de un conjunto de datos que se toma, se puede sacar el promedio o la media. ¿Sí? Entonces, ese valor sería lo más cercano a la realidad de la toma de datos que tengo. Por ejemplo, el tamaño del cráneo, tamaño del cuello, tamaño del brazo y del antebrazo. Entonces, estos datos calculados vienen incluidos con errores. Si observamos, por ejemplo, en el tamaño del cuello, el primer estudiante que le tomó medidas al estudiante 1F ha marcado 6, ha marcado 8, siguiente, 10, 9, 9. ¿Sí? Cada uno ha tenido diferentes perspectivas en la toma de datos. ¿Por qué puede suceder esto? Porque cuando la persona se está parando para hacer la toma de medidas, puede estar muy estirado o puede estar muy laxo, o sea, reprimido, ¿sí? O puede haberse movido, ¿sí? Cualquier circunstancia va a hacer que estos datos aumenten o disminuyen de tamaño. Y ese es el error que debemos de evidenciar en la toma de datos, porque la persona al principio, si es la primera persona que está tomando, lo primero que va a hacer es estirarse bien para que los datos parezcan como la persona más grande, ¿sí? Porque si observamos acá, 169 ha sido la altura total que le ha medido. Es posible que esta persona, 1F, dejó de estirarse, ¿sí? Tratando de ser lo más grande posible y se haya relajado y por eso es que ha marcado 169. ¿Sí? Y así vamos a encontrar un montón de detalles en la información. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, doctor. Doctor. Muy bien. El trabajo de ustedes con esta tabla que les he pedido que descarguen es que me hagan el mismo ejercicio. Yo hice para el estudiante 1F. Ahora ustedes me tienen que hacer el 2A, el 3B, el 4C, el 5E y este es el, ¿qué estudiante era? El 6E, ¿no? Es el mismo estudiante de acá. Lo voy a copiar, eso me lo van a corregir ustedes en su tabla, seguramente tiene ese error. Bien, entonces, con esa información ustedes me terminan de completar esta tabla y la envían, ¿sí? Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna consulta para entender esta tabla? Porque esta tabla es la segunda planilla. Esta es la primera planilla y esta es la segunda planilla. Entonces, en la primera planilla uno hace de profesional y toma datos a sus compañeros. En la segunda planilla, cuando ha estado de paciente, todos los profesionales le han tomado datos. Entonces, debes centralizar todas las tomas de datos que han realizado con la persona. Y después hacemos el cálculo de medidas indirectas para evidenciar los otros valores, tamaño de cráneo, cuello, brazo y antebrazo. Bien, con esa información ustedes me van a entregar lleno esta tabla después, ¿sí? Bien, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna dificultad para terminar de hacer esto? Doctor. Dime. Sí, doctor. ¿Podría demostrar de nuevo cómo retiró las medidas? ¿Cuáles medidas? Es que no comprendí cómo lo hizo. ¿Construir la tabla? El estudiante, sí. A ver, vamos a hacer De la primera tabla. De la primera tabla, esta, donde dice medidas directas. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de donde dice primer grupo, esa tabla de abajo. O estamos hablando de este otro lado. Aileen. Del otro lado.
donde está la columna JKLM, NOPQ. Sí, sí. Ya, lo único que tienen que hacer es, si este es el estudiante, vamos a suponer que este es la estudiante Aileen, y todos los otros compañeros, como por ejemplo, voy a mencionar Gabriel, Alaine, José Marcelo, Andrea, Igor, han sido partícipes del grupo y le han tomado medidas. Entonces, todos los que le han tomado medidas a Aileen le deben proporcionar sus datos: altura total, altura de mentón, hombro, codo y de la punta de mano. Por lo tanto, esa información debe estar para que la estudiante Aileen tenga centralizado todos los datos que le han tomado sus compañeros. Y eso está registrado en la tabla en los cuadernillos de prácticas de cada estudiante. Entonces, por eso es que se hace la mesa redonda. ¿Cuánto me has tomado de medida? Altura total, a ver, díctame cuánto mido, y eso tienen que ser centralizados en la planilla número 2. ¿Está bien así, Aileen? Sí, doctor. Ok. Doctor, Adelante. ¿puede enseñar cómo que hace los manejos de la app de Excel? Es que yo no sé. Es la Ya. primera vez que estoy viendo. Bien, esta información de acá es lo mismo que está en estas tablas. Lo único que tienen que verificar es de que a quién le están tomando los datos. Estos datos, por lo tanto, lo único que es copiar, copia, pega, copia, pega, copia, pega, de acuerdo al estudiante. ¿Sí? Estos otros Sí, datos de acá va a estar ya aquí su fórmula. Si ustedes se fijan, ahí está la fórmula. Entonces van a ver cómo es que se ha calculado para hacer lo que a ustedes les toca hacer. ¿Sí? Ahí va a estar. Entonces lo que ustedes van a hacer es simplemente ver qué fórmula he utilizado aquí para hacer la diferencia. Entonces estoy tomando este valor menos este valor. ¿Sí? Y si no, me baso en esto. A menos B, ¿dónde está? A menos B, B menos C, C menos D, D menos C. ¿Sí? Eso no, sí, manualmente. estoy comprendí, pero es la app, es que yo clico en revisar, vista, he clicado en otro canto que yo no. Para dividir la pantalla. Sí, listo. Ya, vista. Acá hay una opción que se llama vista. Apretan eso y va a desplegar una opción que dice dividir. Hace la división y va a dividir la pantalla en dos, la parte de arriba y la parte de abajo. Y aquí, al lado derecho, van a estar para los desplazadores. Entonces, yo puedo mover esto para que esto se quede fijo y buscar la información que yo quiero, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. ¿Sí? Eso. Ahora, si quiero quitar la vista, me voy a vista, me voy a donde está marcado división o dividir y quito y pronto ya está eso. Ok. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Dime, hija. Doctor, una duda. Entonces, la primera tabla no vamos a llevar en consideración, ya que vamos a pegar nuevos datos, ¿no? No, voy a pasar a esa tabla ahora. Esa es otra tarea, hija. Sí, está bien. Ya, tranquila, ahorita viene el resto. Ya. Bien, voy a abrir el archivo que ustedes, primero voy a compartir, ¿ya? Vamos a compartir pantalla y nos vamos a ir a Google. En Google está la información que corresponde. Ustedes están a punto de ver, ok, ahí estamos en Google. ¿Sí? En Google, y yo tengo, y cada uno de ustedes también ya tiene su plataforma Google, y lo que tienen que hacer, yo voy a ver es que, como yo he hecho el archivo, voy a buscar el archivo correspondiente, ¿sí? Estamos en el grupo de materia 214 P2. Voy a hacer doble clic, primer parcial, y aquí está. Aquí deben haber metido todos ustedes sus datos. Y voy a abrir, ¿ya?
pero esto va a abrirme, voy a tener que compartir para que puedan verlo también. Bien, voy a compartir ese archivo que acabo de abrir. Ventana y está... ¿dónde está el archivo? Es esta. No, no es este. Es. Muy bien. Aparece y aparece. Ese es el archivo, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Reconocen el archivito? Bien, entonces este archivo ustedes le tenían que llenar datos, ¿sí? Y vamos a ir viendo la toma de datos que han realizado. Por ejemplo, vamos a ver, la matrícula 27349 no tiene datos, ¿ya? No tiene altura de mentón, no tiene altura de hombros, pero sí tiene altura de codo y punta de mano. Después, el estudiante número 10, el 27578, solo puso su matrícula y no tomó datos. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Solo 18 personas han intentado meter. En realidad, vamos a suponer que solo 16 personas. Ahora, en el aula estamos más personas. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Yo les invito a que abran el archivo y empiecen a meter ahora sus datos. Por ejemplo, Aileen, ¿qué número de matrícula tienes para que tú tenías dificultades? Soy la tercera. La tercera sería el 27349. No, 27174. Ya, ok. Entonces, la segunda, en el número 1 lo han dejado en blanco. Alguien estaba metiendo y se desanimó y lo borró. Ya, entonces ya tienes metido tus datos, ¿cierto? Después, ¿está presente el 27349? Sí, doctor, soy yo. ¿Qué pasó con tus datos? Es que me estaba equivocando. No me Te sabían. ya, Creo ahora que dístame tu altura total. no entendí. Perdón, no te escuché bien. ¿Cuánto mides? 1,60, 1,60, 1,52. Hello. 1,52. 52, bien. Sí. ¿Cuál será la altura de tu mentón? ¿Has medido? Debes tener anotado en algún lado. Si no tienes, vamos a suponer que tu altura craneal debe ser aproximadamente, a ver, déjame calcular, podría ser 21, ¿ya? Entonces, a este valor, 152 menos 21, ¿cuánto sería? Calculadoras, a ver, alguien. 100. 31. 31. 131. Sí. ¿Eso? 131. Ya, vamos a suponer que 131. Tamaño de cuello, debes tener 5 o 6. Vamos a suponer que tienes 6, ¿ya? Entonces, vamos a hacer 131 menos 6. Calculen. 125. 125, ya. Perdón. 125, ya. Perfecto. ¿Quién es el 27578? 27578. No, doctor. Calabaza anónima, dice.
Ni idea. Ya, ahí dice calabaza anónima, por si acaso. No me estoy inventando. Bien, ¿cuál es su altura total? Ni sé, doctor. Nunca le han medido, no puedo creer. A mí no me dejo hacer medir, sino que a veces ven nomás así con una persona más alta o más baja, así. Ya, vamos a suponer. ¿Cuánto crees que mides? Uno 150, 160, 170, 180, 2 metros. Ya, vamos. Tal vez ¿Cuánto? 50, tal vez, no sé. Ya, 1,50, dice, ¿sí? Ya. Ajá. Entonces vamos a restarle menos, ¿cuánto dijimos hace rato? Menos 20, ¿ya? Le pondremos menos 20. Va a ser 150 menos 20, va a ser 130, ¿cierto? 130. Ya. Tamaño de pescozo 5 vamos a poner, va a ser 125. ¿Ya? Le vamos a restar, ¿cuánto le restamos de brazo? Le restaremos 30. ¿Ya? Entonces, 125 menos 30, ¿cuánto sería? 95. ¿Sí? Y de antebrazo vamos a suponer que mide 40. ¿Ya? Entonces va a ser 95 menos 40, va a ser 55. Ok, esos serían los datos. Bien, esta tabla lo tengo acá ya con 18 estudiantes. Y con esta tabla van a trabajar todos. Pero también estoy viendo a alguien que se llama Iguana Anónima, ¿no? Eso no sé por qué están poniendo seudónimos a sus correos. Es verdad, doctor, también está con ese nombre porque estoy ahorita con la cuenta de mi hermanito y entonces pues no sé ni por qué le Ya, aparece con ese nombre. ya, pero de todos modos no va a poder ingresar porque tiene que trabajar en la cuenta institucional de la UPAL. Así va a poder validar. Emily Costa está en la posición 19. Sí, doctor. Es que no tengo fita ni regla, por eso no hice. Ya, díctame tu altura total. 1,56. Perdón, ¿cuánto mides? 1,56. 1,56, ya. Lo vamos a restar altura de mentón. ¿Cuánto le restamos? ¿Cuánto de altura de cráneo quieres tener? Vamos a suponer que es 23, ¿ya? Menos 23, ¿cuánto sería? 156 menos 133. 130. 133. Muy bien. Le vamos a restar 33 también. Entonces va a ser 100. ¿Ya? Y aquí le vamos a restar 42. ¿Cuánto sería? No, estamos haciendo mal. 28. Espera. Estos 100 está mal. 133 al mentón, hacia el hombro, vamos a poner 6. ¿Ya? Entonces 133 Puede que sea uno menos 20, 6, 23. 127 tendré. 120. 26 vamos a hacerlo ya. Después aquí vamos a restarle menos 30. 126 menos 30 sería 96. ¿Ya? Y aquí menos 94. 40. Ya, no importa. Menos 42. Y sería 53, 54. 4. 54. Listo. ¿Ya? Su matrícula, Emily. Emily. Hola, doctor. Su 23. 23.
994. 994. Pronto, ya está registrado ahí. Bien, esto ya está guardado. Lo único que quiero es que con estos 19 datos, ustedes esto me van a trabajar. ¿Qué me van a hacer? Se van a venir para trabajar esto, para hacer el tamaño del cráneo, cuello, brazo y antebrazo. ¿Sí? Ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Es A menos B, B menos C, C menos D. Esto que es el 1, 2, 3, lo pueden cambiar a A, B, C, D y E. O lo cambian esto, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Como gusten, pueden ser con números o depende ya de ustedes. Pero este archivo lo tienen que descargar. ¿Sí? En este momento estamos viendo que son 19 personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Este archivo ustedes se van acá donde dice archivo, aquí, por debajo de práctica 1 biofísica, dice. Entonces, ustedes hacen clic en archivo y buscan la opción descargar. Aquí está la opción de descargar. Entonces, hacen la opción de descargar y buscan Microsoft Excel. Hacen esa operación y ustedes les va automáticamente descargar en la parte inferior de su pantalla, al lado izquierdo. ¿Sí? Ahí se va a descargar. Ese archivo descargado, ¿qué van a hacer ustedes? Me van a terminar de completar esta información. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer? 160 menos 138 me va a dar el primer dato de acá. ¿Cierto? Eso ya saben. Entonces, el siguiente dato va a ser 135 menos 122. Registro el dato acá. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta completar todos los grupos. Y como ya saben manejar Excel, lo único que después de haber calculado, lo arrastran hasta la cantidad de estudiantes que tienen y ya tendrían tan rápido calculado esto. Bien, entonces, eso sería la práctica del día de hoy. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre esto? No, ¿no? Doctor, ¿dónde puede encontrar este archivo? Usted vuelve a entrar al enlace, ¿sí? Y abre el archivo. Al abrir el archivo va a tener esta pantalla que yo estoy mostrando y usted va a entrar después aquí arriba, donde ese archivo va a buscar descargar y descarga en Microsoft Excel para que descargue a su computadora. ¿Sí? Y en su computadora ya tiene usted este archivo con los datos que han registrado sus compañeros. ¿Y qué van a hacer con eso después? Ustedes, una vez que terminen de llenar, me van a hacer una interpretación de los datos que ustedes han logrado acá, con respecto al tamaño del cráneo, cuello, brazo, antebrazo, qué cosas están observando de común, fuera de común, fuera del lugar, o qué detalles están para poder ver como información clave que permita interpretar un error que se haya cometido. ¿Sí? No podemos trabajar en grupo, pero sí podemos hacer esto de calcular los cráneos. Pero el ejercicio de una tabla que ya les he proporcionado anteriormente, eso son para poner. Esto es para hacer la tarea B y lo otro es la tarea A. Y eso vamos a ir a la plataforma para ver. ¿Está correcto para hacer esto? Lo tienen que descargar, o sea, abren el archivo y se van a la opción archivo, descargar en Excel y ya está. Eso está fácil, ¿cierto? Algunos ya deben haber hecho. Doctor, este que está mostrando ahorita es para la tarea 2B. Sí. Ahí está bien, gracias. Ya, estoy entendiendo que ya no hay ninguna pregunta sobre esto. Bien, voy a pasar a la plataforma para que podamos ver lo que tenemos pendiente para hacer. Ya, entonces estamos a las 12:23 y por lo tanto esto no tiene posibilidades. Ahí está la plataforma y vamos a ver. Voy a habilitar el foro, mostrar el foro y existe una pregunta. En esa pregunta está
qué medidas antropométricas conoce. Lo único que tienen que hacer es abrir el enlace, responder en la parte derecha, responder, ponen su respuesta y la envían al foro. Eso ya saben, ¿cierto? Bien. Eso lo van a hacer hasta las 12:45. Después de eso ya no va. La tarea 2A, voy a habilitarlo. Y la tarea 2B también lo voy a habilitar. En la tarea 2A, ustedes abren y acá me van a poner el archivo práctico de biofísica aula que hemos hecho. ¿Sí? Ese archivo, el primer Excel que hemos hecho, ¿sí? Donde les he mostrado datos de estudiantes que han tomado datos en otros semestres para que ustedes puedan completar la información que está faltando. Yo hice un ejemplo. Aquí me van a poner eso, ¿sí? Del archivo práctica 1 de biofísica aula. ¿Ya? El primer Excel que hemos visto, se van a colocar la información acá. Después tenemos esta otra tarea. Ya, pueden tomarse tiempito también. Voy a, lo único que acá necesitan es descargar el archivo del Drive. O sea, primero entran al enlace, abren el archivo y se van a archivo y la descargan en formato Excel. Una vez está abierto en su computadora como archivo Excel, ustedes trabajan y ese archivo Excel lo suben a este sector. ¿Ya? Son las dos tareas, tienen 6 días. Y esto de la primera tarea, pensé que podían hacerlo rápido, lo voy a ampliar la fecha, ¿ya? Porque está para dentro de 20 minutos que va a terminar. Lo voy a ampliar para que puedan hacerlo en más días. Lo voy a poner más días, hasta el día 18. Doctor. ¿Ya? Eso que te pregunto, esto que tenemos que responder, que son cuáles medidas antropométricas conocemos, es hasta las 12:45, ¿no? Sí. Pero esta tarea que usted tiene explicado durante toda la clase, que son la tabla A y la tabla B, ¿hasta cuándo tenemos para terminar? Bien. ¿Quién está preguntando? Yo. ¿Quién es yo? Alison. Alison, Dios mío. Te voy a llamar yo. Cuando yo pregunta, da la impresión de que no conoce la plataforma. ¿Sí? Conoce la plataforma, ¿cierto? En la plataforma usted va a entrar al donde dice tarea 2A o tarea 2B. Usted hace clic ahí. Voy a mostrarles. Dice tiempos restantes, 5 días, dice. Ahí está la cantidad de tiempo que necesita para hacer la tarea. Para la otra tarea, tiene 6 días para hacerlo. Yo estoy solamente con el teléfono. Yo entré ahora que me ha hablado y actualicé y ahora solo me apareció. No estaba antes. Por eso te pregunto. Ah, ya. Pero usted entra a la plataforma, siempre va a evidenciar en todas las tareas hasta cuándo tiene tiempo para hacer. Siempre va a ser. Lo único que haces es abrir el enlace y va a estar el tiempo ahí. ¿Cuánto está faltando? ¿Ya? Y no esperen para entregar la tarea al último día. Porque puede suceder de que no haya internet, de que llueva mucho, venga un tornado, caiga un rayo y que no permita mandar su tarea. No esperen al último día. Si hoy pueden mandarlo todo, excelente. ¿Ya? Pero quienes al último hora están llamando, por favor, más tiempo, es que no hay que descuidarse. Son cosas fáciles de hacer y como con Excel en computador se hacen las cosas, entonces se copia y se pega la información y los cálculos se hacen automáticamente. No hay mucho que perder tiempo, ¿sí?
Ahora, si fuesen clases presenciales, no hubiera Excel, estarían con calculadora, una apostila ahí y escribiendo, calculando, y eso sí demora tiempo. Ahí sí estarían, y eso me tendrían que entregar en aula. Termina la clase y ya no recibo más tareas, ¿no? Entonces, eso es así en clases presenciales. Pero acá tienen 5 o 6 días de tiempo para hacer. ¿Okay? Cuando volvamos a presenciales, todas las tareas se hacen en el aula, salvo algunas que voy a dar para pesquisar, que van a estar para varios días. Ok, esto debería entregarme hoy a las 12:45, pero les estoy dando 5 a 6 días. Muy bien, ¿alguna consulta más? ¿Todo está ok? Alison, ¿todo bien? Doctor. Todo bien. Muy bien. ¿Quién? ¿Rocío? Entonces en la tarea 2A solamente descargamos y subimos el archivo de Excel. La 2B, cuando ya lo completemos, subimos en la tarea 2B. Sí. ¿Sería eso? Exactamente. Solamente eso. Sí, bien, porque doctor, usted va a gracias. descargar del Drive, ¿no? Ahí dice tarea 2B, datos antropométricos de Drive descargado. Entonces aquí va a poner. ¿Ya? Y la tarea 2A es el primer Excel que ustedes tenían para descargar de la plataforma. Eso sí me lo van a subir acá. ¿Ya? Las dos tareas podrían habérmelo subido, porque podemos seguir haciendo y terminar la tarea, y hoy mismo, antes de que termine la clase, ya podemos tener todo listo. Pero quiero que lo piensen, analicen para poder. No voy a poner ninguna instrucción en el video para esto, pero sí, quien guste volver a repasar cómo hicimos los cálculos, puede volver a ver el video para poder hacer, pero eso va a estar disponible ya a partir de la tarde, ¿sí? Tal vez 5 o 6 de la tarde. Bien, ¿alguna consulta más? Si no, eso sería todo. ¿Ninguna? Muy bien. Alaine, ¿todo bien? Está bien, doctor. Ya. Bien, entonces, el resto de la gente, como no participa, no dice nada. Carla Montserrat, no sé dónde estará. David Durán, ¿quién será David Aquí, Durán? doctor. Kevin Torrico. Doctor. María Belén. Dime. Estaba viendo los datos de la hoja de Excel y no sé si esté correcto, pero en uno creo que usted es el que marcó. ¿Cuál de los datos? El número 4, la altura de codo. Ya. Lo que haya salido, con esos datos calcula. ¿Ya? Algunos van a salir desproporcionados, otros van a salir fuera de lugar. Por eso es que en la parte de abajo dice análisis de errores. ¿Qué errores están viendo en la toma de datos? ¿Ya? Entonces, de eso se trata la práctica. De la toma de datos y evidenciar errores que se hayan tomado en la toma de datos, o se hayan podido registrar errores. Y estos errores sí es posible de hacerlo, porque somos humanos y lo podemos cometer porque así estamos diseñados para cometer errores. Noeli, ¿todo bien? Rocío, Valeria. Doctor. Gracias. Sí, doctor. Victoria. Doctor, una pregunta más. Andrea, dime. En la tarea 2A, en las tablas, bueno, cuando estaba explicando, ha sacado en un momento de esos promedios. ¿Nosotros tenemos que sacar promedios de todos los resultados? En la tabla no pide promedios, no necesita. Ahí está bien, gracias. Solo lo que está en la tabla, ¿ya? Muy bien. Leila, ¿está bien? Leila Ingrid. Sí, doctor. Muy bien. Cristal. Aún estoy con duda, ¿no? Porque yo también llegué a la mitad de la clase. Ya, les recomiendo que vea el video entonces, todo el video, una vez que suba, ¿ya? Por lo pronto me van respondiendo el foro. Voy a
compartir el foro para que veamos cómo estamos en este tema. Y Doctor, vamos. ¿hasta qué hora podemos responder en el foro? En el foro hasta las 12:45. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo está el foro. Y ahí está mostrando. Bien, el foro, ¿cuántas personas ya han respondido? 11. Entonces, como están solo 18 personas, faltan 7 personas. Bien, entonces con esa información, por favor, ustedes terminan de trabajar y me suben el rato que ya tengan listo su archivo. Los que no han logrado y tienen dudas, les recomiendo que vean este video cuando esté disponible a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿Ok? Goodbye, arrivederci, salón, sayonara. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, doctor. Chao. Chao.